Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura, les va a encantar. Un vídeo lleno de drama, romance y esa pizca de intriga que tanto nos gusta. Ya saben, de esas historias que te atrapan desde el principio y te hacen cuestionar todo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, los protagonistas de nuestra historia. Prepárense para explorar su relación, llena de desafíos, pasiones, y sobre todo, una fidelidad que será puesta a prueba. El título del vídeo lo dice todo: Kerem y Hande podrán resistir. Fidelidad a prueba, ¿su amor sobrevivirá? La pregunta del millón. Así que si son fans del romance, del drama, de las historias que te hacen pensar y sentir, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para analizar, especular y, ¿por qué no?, soñar un poco. Antes de que empecemos y para no perdernos nada de lo que viene, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ni ninguna actualización sobre esta y otras historias que les tengo preparadas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Es súper importante. Ahora sí, empecemos. La historia de Kerem y Hande, al menos al principio, parece sacada de un cuento de hadas moderno. Se conocieron bueno, eso es algo que no les voy a revelar ahora mismo. Pero lo que sí les puedo decir es que la chispa fue instantánea. Desde el primer momento hubo una conexión innegable, una atracción que los arrastró como un torbellino. Se enamoraron de esos amores que te revuelven el estómago y te hacen sentir que el mundo es un lugar mejor. Kerem, un hombre bueno, digamos que Kerem es el tipo de hombre que te roba el aliento. Con esa mirada profunda, esa sonrisa que desarma, y un corazón que parecía tan grande como el cielo. Hande, por su parte, es una mujer fuerte e inteligente con una belleza que irradia desde adentro. Es la clase de mujer que atrae miradas, pero que sabe lo que quiere y no se deja influenciar fácilmente. Son una pareja que encaja a la perfección, un rompecabezas cuyas piezas parecen hechas una para la otra. Su amor, al principio, es idílico. Comparten momentos de felicidad, risas, confidencias, se apoyan mutuamente en sus sueños y metas. Crean un mundo propio, un refugio donde se sienten seguros y amados. Todo parece perfecto, un cuento de hadas que está a punto de culminar en un vivieron felices para siempre. Pero como en toda buena historia, siempre hay un pero. La vida, como sabemos, no es un cuento de hadas. Y a Kerem y Hande les tocará enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su amor y su fidelidad. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante. El primer desafío, y quizás el más común en las relaciones, es la rutina. Con el tiempo la pasión inicial se puede ir desvaneciendo, y la monotonía puede empezar a hacer mella en la relación. La rutina, la falta de novedad, la repetición de los mismos hábitos, todo esto puede generar aburrimiento y distancia. Kerem y Hande, aunque se aman, no están exentos de este problema. Imaginemos que después de un tiempo, empiezan a tener menos tiempo para ellos mismos. El trabajo, los amigos, las responsabilidades cotidianas, todo esto les roba tiempo y energía. Las conversaciones se vuelven más superficiales, las muestras de afecto menos frecuentes. Se sienten distantes, como si estuvieran viviendo vidas separadas, aunque compartan el mismo techo. Además de la rutina, aparece la tentación. La tentación, ese monstruo invisible que acecha en las sombras, dispuesto a atacar en el momento menos esperado. Y aquí es donde la fidelidad de Kerem y Hande se pone a prueba de verdad. Piensen en esto: Kerem, con su carisma y atractivo, inevitablemente atrae la atención de otras mujeres. Algunas de ellas con intenciones claras. Hande, por su parte, es una mujer hermosa e independiente, y no le faltan pretendientes. La pregunta es, ¿cómo reaccionarán ante la tentación? ¿Serán capaces de resistir? ¿O caerán en la trampa? La infidelidad, en cualquiera de sus formas, puede ser devastadora. No solo destruye la confianza, sino que también hiere profundamente a la persona amada. Genera dolor, resentimiento y puede marcar el fin de la relación. ¿Lograrán Kerem y Hande superar este obstáculo? ¿Serán capaces de perdonar, si es que alguno de los dos comete un error? Pero la historia no termina aquí. Hay otro factor que complica aún más las cosas: la presión social. En la sociedad en la que viven, Kerem y Hande se enfrentan a expectativas,
juicios y comentarios que pueden afectar su relación. La familia, los amigos, incluso desconocidos, todos tienen una opinión sobre su relación. La familia, por ejemplo, puede tener expectativas específicas sobre cómo debe ser su relación. Pueden criticar, presionar o incluso tratar de influir en sus decisiones. Los amigos, por otro lado, pueden ser envidiosos, celosos o simplemente querer lo mejor para ellos, lo que podría traducirse en consejos no solicitados o malas influencias. Y no olvidemos los medios de comunicación, las redes sociales. Todo el mundo está observando, juzgando, comentando. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con los estándares de la sociedad, puede ser muy difícil de sobrellevar. ¿Cómo manejarán Kerem y Anne esta presión? ¿Dejarán que influya en su relación? ¿O se mantendrán firmes en sus convicciones? Además de la presión social, también existe la lucha por el éxito profesional. Tanto Kerem como Anne son personas ambiciosas con sueños y metas que quieren alcanzar. El trabajo, las oportunidades profesionales, las responsabilidades, todo esto puede generar estrés, competencia y tensiones en la relación. Imaginemos que uno de los dos recibe una oferta laboral increíble, que implica mudarse a otra ciudad, o incluso a otro país. ¿Cómo afectará esto a su relación? ¿Serán capaces de priorizar su amor por encima de sus ambiciones profesionales? ¿O la distancia y las circunstancias pondrán a prueba su amor? La historia de Kerem y Anne, como ven, es un entramado complejo de emociones, desafíos y decisiones difíciles. La fidelidad, en este contexto, se convierte en el eje central de la historia. La fidelidad entendida no solo como la ausencia de infidelidad física, sino como la lealtad, el respeto y el compromiso que se tienen el uno por el otro. ¿Serán capaces Kerem y Anne de ser fieles a sus promesas? ¿Podrán superar todos los obstáculos que se les presentan? ¿Su amor será lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las pruebas? Yo honestamente no puedo responder esas preguntas. La belleza de esta historia reside precisamente en esa incertidumbre. En la posibilidad de que el amor, a pesar de todo, prevalezca. O en la triste realidad de que a veces el amor no es suficiente. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, especular y debatir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem y Anne lograrán superar todas estas pruebas? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Cómo reaccionarían ante la tentación, la rutina, la presión social? A lo largo de la historia, veremos cómo Kerem y Anne se enfrentan a sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. Veremos cómo se aman, cómo se pelean, cómo se perdonan. Veremos cómo aprenden a crecer juntos, a apoyarse mutuamente y a construir un futuro juntos. O tal vez no. Quizás la historia tome un giro inesperado. Quizás la infidelidad, la decepción o el cansancio rompan su amor. Quizás cada uno tome caminos separados. Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Anne nos hará reflexionar sobre el amor, la fidelidad y la importancia de luchar por lo que realmente importa. Nos recordará que las relaciones son un trabajo constante que requieren esfuerzo, comunicación y, sobre todo, mucho amor. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me surgieron mientras preparaba este vídeo. Primero, la importancia de la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es clave. Hablar abiertamente, expresar los sentimientos, compartir las preocupaciones, todo esto es fundamental para mantener una relación sana y fuerte. Kerem y Anne, como cualquier pareja, tendrán que aprender a comunicarse eficazmente, a escuchar al otro y a entender sus necesidades. Segundo, la necesidad de cultivar la confianza. La confianza es el cimiento de cualquier relación. Sin confianza no hay posibilidad de que el amor sobreviva. Kerem y Anne tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, a creer en sus palabras y en sus acciones. Tendrán que demostrar que son dignos de confianza, y que están dispuestos a proteger y cuidar su amor. Tercero, la importancia del perdón. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Y en una relación, es inevitable que haya conflictos y decepciones. El perdón en este contexto es fundamental. Aprender a perdonar, a dejar atrás el resentimiento y a seguir adelante, es esencial para mantener la relación a flote. Kerem y Anne tendrán que aprender a perdonarse mutuamente y a perdonarse a sí mismos. Cuarto, la necesidad de mantener viva la chispa.
con el tiempo la pasión inicial puede desvanecerse. Es importante entonces hacer un esfuerzo consciente por mantener viva la chispa. Buscar nuevas experiencias juntos, sorprender al otro, mantener la comunicación, y demostrar el amor de forma constante. Kerem y Hande tendrán que encontrar formas de mantener la emoción en su relación, de no caer en la rutina y de seguir sintiendo la atracción y el deseo. Y por último, la importancia de la libertad individual. Cada persona es única con sus propios sueños, metas y aspiraciones. En una relación, es importante respetar la individualidad del otro y permitir que cada uno persiga sus propios sueños. Kerem y Hande tendrán que aprender a apoyarse mutuamente, a celebrar los éxitos del otro y a respetar sus decisiones. Así que, como la historia de Kerem y Hande es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia que nos habla sobre la vida, las relaciones y la búsqueda de la felicidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande? ¿Qué esperan que pase? ¿Creen que su amor sobrevivirá a las pruebas? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Me interesa mucho saber qué piensan, qué sienten y qué creen que pasará con Kerem y Hande. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Y por favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que les tengo preparados. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la fidelidad a veces es la prueba más difícil de superar. Adiós.